Como veníamos anunciando, ahora en unos segundos vamos a estar en comunicación con Maristela Svampa, quien hace un poco más de un mes sacó junto con Enrique Viale este libro, El colapso ecológico ya llegó. Creo que lo estuve leyendo, lo pude llegar a terminar de leer en estos días un poco caóticos, pero me parece que es un muy buen libro que tiene como una de sus virtudes principales que para quien quiera acercarse a tener un panorama de la situación, de cuáles son las discusiones que vienen habiendo con el medio ambiente, especialmente en medio de esta pandemia, y también tener un foco de lo que pasa a nivel nacional, bueno, el libro da un panorama completísimo, con muchos datos, muy bien trabajado, con foco también tomando esto, el nivel regional, qué relación hay con la política y también con diversas propuestas que se abre para el debate. Estamos en comunicación nuevamente con Maristela Svampa, licenciada en Filosofía, ella es doctora también en Sociología, escritora, investigadora y tiene la amabilidad de volverse a contactar con nosotros, por eso le agradecemos muchísimo, también junto con Enrique por hacernos llegar el libro. Muy buenos días Maristela, Pato del Corro, Tomás Colo, Lu Ortega. Buenos días, ¿cómo les va a todos y a todas? ¿Qué tal, Buenos Pato? días. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por tu tiempo. Y acá tenemos el libro en la mano bien marcado para después ir charlando algunas cosas que me parece que está bueno porque da un panorama necesario para abordar muchas discusiones que se están dando. Obviamente salió en un momento muy oportuno, ¿no? Para donde toda la discusión de la pandemia justamente ha abierto el debate. Y vos hablás junto con Enrique sobre la necesidad de abrir un debate sobre el cambio y pensar un nuevo rumbo y tomás dos conceptos, ¿no? De lo que estamos viviendo, como es antropoceno, que estamos viviendo en el antropoceno, y en un terricidio, que tomás esto también de otras personas. No sé si querés contarnos un poco por qué toman estos dos conceptos como base para el libro. Bueno, en primer lugar, les agradezco la invitación para comentar de todas estas cosas que no aparecen tan a menudo en la agenda, hay que decirlo, en la agenda de los grandes medios. Este, Nosotros retomamos el concepto antropoceno, con el cual yo vengo particularmente trabajando hace bastante tiempo, para dar cuenta de la gravedad de la crisis socioecológica y la emergencia climática que estamos viviendo. No se olviden ustedes que a fines de 2019 ya hubo una alerta firmada por 11.000 científicos que advertía sobre la vertiginosidad del cambio climático. No es solo el cambio climático que estamos viviendo a través de los eventos extremos, el calentamiento global, sino también la extinción de las especies y la pérdida de biodiversidad. El antropoceno está relacionado también al modelo de consumo, que es altamente insustentable, el modelo alimentario altamente tóxico controlado por unas pocas corporaciones globales, por supuesto el aumento de la huella ecológica que hace que nos devoremos más de un planeta y medio por año. Bueno, esos son los elementos o indicadores que dan cuenta de que estamos atravesando un umbral que pone en cuestión, que pone en peligro la producción y reproducción de la vida. El antropoceno es un concepto síntesis que nos permite dialogar también entre diferentes disciplinas, con la ciencia de la tierra, con ciencias sociales, humanas, inclusive con el arte, Pato, porque la gente que hace arte, y también últimamente lo hemos visto acá en Argentina, con la unión de escritoras y escritores, está muy preocupada por lo que está sucediendo. Nosotros tomamos una lectura radical de la noción de antropoceno que sobre todo pone en cuestionamiento las dinámicas del capitalismo muy vinculadas a los modelos de mal desarrollo. Porque cuando se habla de calentamiento global, en general se lo piensa como una narrativa global, pero esto tiene un arraigo concreto en dinámicas locales y territoriales asociadas a modelos como el del agronegocio, que implica deforestación, desmonte, que implica concentración de tierras, la expansión de las energías extremas con el fracking, que implica destrucción de los territorios, emisión de gases de efecto invernadero, la minería a cielo abierto, entre otras cuestiones que son las que aparecen también en nuestro país. Y tomamos también el concepto de terricidio, que es un concepto promovido por la referente mapuche Moira Millán, para dar cuenta precisamente de las consecuencias de este
antropoceno, en esta última fase podríamos decir capitaloceno, porque está muy ligado a la expansión del capitalismo neoliberal, ¿no? De la mano de la Organización Mundial del Comercio. Pero bueno, hablamos de terricidio porque efectivamente estamos asistiendo, ¿no? A un asesinato de la tierra que nosotros habitamos. Y esto, insisto, está muy ligado al hecho de que en definitiva el capitalismo está contra la vida, apunta contra la destrucción, digamos, de la naturaleza, sin duda. Ahí toman, cuando van al poner el foco en lo que pasa a nivel regional, cómo se expresa esto a nivel regional, las características, ¿no?, que tiene Latinoamérica, donde ustedes cuentan cómo sigue habiendo una ilusión eldoradista de que nos vamos a salvar encontrando, bueno, algún gran recurso natural que explotar, pero después hilan más fino. Y me resultó muy interesante también la parte donde tratan 4 ejemplos en Argentina: el glifosato ligado al monocultivo, la ley de glaciares y también la minería a cielo abierto, el fracking, justamente, de gas y de petróleo, que vos conocés muy bien también por lo que está sucediendo en Neuquén, y el litio. Pero lo que me resultaba más interesante era que cada vez que uno iba leyendo estos ejemplos, encontraba un hilo que unía a las corporaciones, en general grandes multinacionales que hacen explotación de estos recursos, al Poder Judicial y al Poder Político. O sea que siempre jugaban en una especie de sociedad. No sé, esto cómo lo ves vos con tu experiencia. Bueno, la promoción de estos modelos extractivos se alinean los planetas, ¿no? Hay una asociación muy clara entre poder económico, la clase política también, sobre todo en las provincias, es socia, está incluida, digamos, y participa activamente de estos proyectos, como lo podemos ver de tantos años con los hermanos Gioja en San Juan. Pero claramente también hay una asociación con el Poder Judicial que busca criminalizar las luchas y poner límites a las demandas socioambientales. También tenemos que ser conscientes de que estamos en un mundo de dueños, ¿no? El nivel, digamos, de concentración de la riqueza a la cual se ha llegado en los últimos 30 años, insisto, de la mano del capitalismo neoliberal, es inédito, digamos. Tomás Piketty subraya precisamente este carácter hiperpatrimonial del capitalismo de la actualidad que de alguna manera replica lo que sucedía a fines del siglo XIX, cuando todavía el Estado no era un eje ordenador de a principios de 2020 nos encontramos en un mundo que está en manos de las grandes corporaciones globales y que expresa el poder de ese sector, el 1% de los súper ricos, ¿no? Yo retomo también en los últimos escritos la noción de dueñidad de Rita Segato, quien sostiene que efectivamente es tan evidente y tan obscena la brecha que hay, la brecha de la desigualdad entre ricos y pobres, que ya no alcanza a hablar de desigualdad, que hay que hablar de que este es un mundo de dueños, un mundo de señorío. Y bueno, efectivamente, en los últimos años esto se ha, yo diría desde el 2008, la crisis del 2008, se ha consolidado a nivel global, también al calor del ciclo progresista, pese a que en los comienzos, cuando se hacía la evaluación del ciclo progresista, efectivamente vimos que hubo una reducción importante de la pobreza. Sin embargo, al final del ciclo progresista, hacia 2015, lo que se evidenció es que no hubo una reducción de las brechas de la desigualdad, que también en América Latina no fuimos en contra de la tendencia global, sino que se afianzó también la tendencia a la concentración de la riqueza. Te leo solo unos datos. En 2013-2014, Juan, el 10% de las personas más ricas de la región se quedaba con el 37% de los ingresos, pero si se consideraba la riqueza, ¿no?, el patrimonio de estos ricos, los datos ascendían de manera abrumadora, mostrando que el 10% más rico en América Latina se queda con el 70-71% de la riqueza. Algo que además se fue agravando a valor de esta pandemia, en donde también observamos mayor concentración en los sectores súper ricos.
Así que, digamos, es muy preocupante esta tendencia que marca contra la naturaleza, contra la vida, de la mano de corporaciones globales que promueven estos modelos de desarrollo insustentable, y por otro lado, a nivel político, la tendencia que tenemos de hiperconcentración de la riqueza que se expresa también en los gobiernos que hoy, en los líderes, podríamos decir, que están gobernando los diferentes países en el mundo. Vemos en Estados Unidos también, efectivamente, consciente, y lo he dicho en las redes sociales, que es necesario que efectivamente que Trump pierda las elecciones, porque el triunfo de Trump implica una consolidación de las políticas negacionistas, racistas y xenofóbicas que van en la línea del capitalismo del caos y en la línea de la aceleración del colapso ecológico. Pero el Partido Demócrata también es un partido de ricos. Es un partido de ricos y ha habido esto en líneas generales, una tendencia a que ciertos partidos, más bien socialdemócratas, se convirtieran en partidos de ricos, tanto en Europa como en Estados Unidos, lo cual marca un grave problema, ¿no?, a la hora de buscar una conexión con diferentes sectores sociales vulnerables que se han visto afectados por el avance del capitalismo neoliberal. Sí, creo que eso, la contracara, ¿no? Por ahí son los fenómenos juveniles que van surgiendo, de los cuales la pelea por el medio ambiente tiene un peso, pero bueno, vemos en Estados Unidos también, o en Inglaterra, donde los partidos laboralistas o demócratas, digamos, son parte del establishment completamente, como surgen sectores también por izquierda, cuestionando, aunque todavía uniendo un poco todas las ideas. Pero me quería quedar con esto, vos planteabas, bueno, al final de la era progresista, un final que también hay que decir, no estuvo marcado por la caída de los precios de los commodities, sin haber encontrado otro modelo de desarrollo, por decirlo de alguna manera, o de cuál sería un modelo económico sustentable para el país, tampoco se pudo desarrollar. Y esto yo lo quería unir también con lo que está pasando con la tierra, que por ahí acá ustedes toman el tema urbano, pero no con tanta profundidad como por ahí vos lo tomaste en La brecha urbana o en el otro libro, el anterior, sobre la cuestión de lo que pasa en las ciudades. ¿Qué relación vos ves entre, porque bueno, se habla ahora mucho, ¿no?, también las megas granjas porcinas, que después podemos charlar un poco del tema, del extractivismo, la minería a cielo abierto, todos fenómenos que expulsan a las poblaciones locales de esos lugares, y a la vez en las ciudades vemos cómo también se expulsa a la gente, y se está esto que vemos de los fenómenos de las tomas que hay en todo el país. Muchas veces por ahí uno puede decir, bueno, ¿qué conexión tiene con el modelo sojero? ¿Qué conexión tiene con el modelo extractivista? Bueno, y están muy ligados, ¿no? Bueno, efectivamente, la expansión de la frontera sojera implicó desmonte, deforestación y desplazamiento de poblaciones rurales, campesinas, indígenas. No se olviden que va de la mano de la concentración de tierras y va instalando un modelo capital intensivo que no genera fuente de trabajo, un modelo de agricultura, ¿no?, sin agricultores. Bueno, el resultado de ello fue no solo la eliminación de una gran cantidad de pequeños y medianos productores, una nueva lógica de ganadores y perdedores, sino la expulsión, ¿no?, de sectores rurales hacia la ciudad, que se fueron instalando esos sectores pobres, rurales, en los cinturones urbanos, en zonas carentes de servicios y con riesgos también ambientales. Pocas veces se habla de esta cuestión, ¿no?, de el hecho de que estamos ante un modelo también de ocupación territorial que expulsa, desplaza poblaciones. No en vano se ha verificado lo que en los últimos 15, 20 años han aumentado enormemente, ¿no?, la cantidad de villas miserias, claro, en ciudades como Buenos Aires y como Rosario. Y, insisto, los sectores pobres se han instalado en zonas sin servicios, ¿no?, y muy vulnerables también desde el punto de vista ambiental. Bueno, en las ciudades tampoco se ha consolidado un modelo, podríamos decir, urbano incluyente, todo lo contrario. Durante los últimos 20 años se consolidó un modelo urbano neoliberal que no apunta a la inclusión ni de las clases medias ni de las clases populares a través de
el acceso a la vivienda. Y al mismo tiempo también se expandió, ¿no?, la frontera urbana a través de los desarrolladores, ¿no?, los grandes emprendimientos urbanos, barrios privados y countries, que fueron avanzando en tierras muy, podríamos decir, muy frágiles también desde el punto de vista ecológico, como son los humedales. Hoy sabemos que el tema de los humedales está en la agenda, fue puesto en la agenda, lamentablemente por cuestiones ligadas también a los enormes incendios forestales que hemos visto en zonas de pastizales en el delta, que tiene detrás el lobby empresario, no solo sojero y ganadero, sino también el lobby inmobiliario, ¿no?, en donde están avanzando con la construcción, ya desde hace rato, hace 15 años, los trabajos de Patricia Pinto lo vienen demostrando con claridad, avanzan sobre esos ecosistemas frágiles como son los humedales, destruyéndolos e instalando o construyendo countries que además se venden a las clases medias y altas en nombre de la preservación del ambiente o de un contacto con la naturaleza. Bueno, este es otro de los grandes problemas. Nunca se ha puesto límites tampoco al avance de la frontera inmobiliaria, que es un fenómeno que viene caracterizando a la Argentina desde los años 90, Pato. Los countries y los barrios privados están muy ligados también a esa reconfiguración de la sociedad argentina, ¿no?, que se vivió en épocas de avance del neoliberalismo salvaje con Menem, con sus autopistas, ¿no?, que fueron conectando a la ciudad de Buenos Aires con esas zonas de country, Pilar, Escobar, y luego, ¿no?, también Luján y toda esta zona de country que avanza sobre los humedales. Gran parte, digamos, de sectores medios ganadores y sectores altos eligieron, ¿no?, este estilo de vida segregacionista que implica una separación con otros sectores sociales y que implica también modos o modelos de socialización diferente para los niños que habitan ahí. Bueno, yo recuerdo cuando escribí el libro Los que ganaron en el año 2001, hace mucho tiempo ya, antes de la gran crisis y después la brecha urbana en 2004, todavía había cierto interés y cierta excitación por parte del periodismo mainstream ante el avance de los barrios privados y los countries. Hoy ya no. Los barrios privados y los countries se han naturalizado, forman parte del país y ya nadie cuestiona esta lógica propia asociada al urbanismo neoliberal. Así que bueno, hay más avance de ese urbanismo neoliberal que apunten a los sectores vulnerables, ni tampoco a los sectores medios en las grandes ciudades, y como tal, todo se resume también en una lógica de expulsión cada vez mayor. Bueno, acá en el programa veníamos charlando, ¿no? Cuando íbamos a Guernica también a las tomas era sorprendente, yo que no iba hace muchos años para esos lugares, de encontrar con un camino de countries lujosos para llegar justamente, ¿no?, a la ocupación de terrenos de Guernica. Y uno, por lo menos la reflexión que teníamos, ¿no?, es, bueno, hay expulsión de poblaciones de las zonas rurales, por todo lo que vos contabas. Vivir en las grandes ciudades, por más de que se construya lo que se construye, son torres de lujo. ¿Quién puede comprar un departamento en la ciudad de Buenos Aires? Es prohibitivo directamente. Y también en los sectores suburbanos, incluso en el tercer cordón del Gran Buenos Aires, ya ni siquiera se puede acceder a un pedazo de tierra ahí si no es con lucha. Entonces me lleva a esto, y también ustedes toman mucho, bueno, los aspectos del desarrollo de la desigualdad, lo que toma Piketty, pero esto no nos tiene que llevar a decir, bueno, no hay que poner en discusión ese modelo de propiedad, digamos, hay una salida sin poner en discusión, especialmente en estos momentos, ese modelo de propiedad privada, de gran propiedad para algunos pocos y de no propiedad para la mayoría. No, yo creo que sobre todo en un momento de pandemia que ha generado una recesión económica inédita, ¿no?, que ha aumentado el número de pobres, ha echado las brechas de la desigualdad, es más necesario que nunca pensar en la lógica de la solidaridad y del apoyo a estas luchas por el acceso a la tierra, por el acceso al suelo, por el acceso a la vivienda. A mí me resulta realmente muy chocante que
que en estos tiempos, insisto, de pandemia y de mayor desigualdad, la respuesta de la clase política dominante y de las élites económicas sea el afianzamiento, ¿no?, del paradigma de la desigualdad de la mano del reclamo de la propiedad privada. Pato, nunca hemos escuchado tantas veces repetir como si fuera un mantra la noción, digamos, el concepto de propiedad privada. Y lo que vemos dentro del oficialismo es como una suerte de gran temor, ¿no?, a levantar el velo y colocar en el centro de la agenda aquello que es necesario debatir, que es, bueno, cuál es el origen también de las desigualdades, la cuestión de las tierras, de la distribución de la riqueza, la distribución del ingreso. Fíjate vos que vas a discutir el impuesto a la riqueza, que se suponía que iba a avanzar su discusión en el Congreso. Estamos en un momento en el cual las brechas de la desigualdad se ensanchan y quien pone la agenda política, incluso al gobierno, es la derecha, o yo diría más bien sectores cada vez más derechizados que se orientan, digamos, hacia un discurso muy xenofóbico, muy afianzado en la cuestión de la propiedad privada, un discurso que va generando también cadenas de equivalencia entre la idea de que tomas de tierras, usurpación, ¿no?, que detrás de todo eso hay que defender la propiedad privada amenazada, cuando en realidad acá lo que realmente amenaza a nuestra sociedad es la desigualdad de ingresos, de riqueza y también de acceso a la tierra y a la vivienda. Esos son los temas que tenemos que poner en agenda y que están muy ligados también, ¿no?, al colapso ecológico del cual hablamos en todo este libro. Siempre insistimos que es necesario articular, ¿no?, las demandas de justicia social y de justicia ambiental, porque quienes sufren, quienes padecen, ¿no?, los embates de la contaminación, del extractivismo e incluso los embates o impactos del cambio climático son los sectores más vulnerables, ¿no?, los que están más amenazados hoy en día en nuestra Argentina. Así que realmente creo que efectivamente no estamos discutiendo los grandes temas que deberíamos discutir, que tienen que ver con qué tipo de sociedad vamos a construir en el contexto de una salida de la pandemia, qué respuesta vamos a dar a este avance descomunal de la desigualdad y a este avance de una extrema derecha que no resigna absolutamente nada y que, lejos de colocar en la agenda la cuestión de la solidaridad, pone el miedo, la incertidumbre y la defensa a ultranza de la propiedad privada como su sello particular. Sí, y ahí, bueno, yo creo lo mismo en este sentido, digamos, comparto. Me parece que mostrar las fuentes de la desigualdad debería llevar, ¿no?, a apuntar directamente a las causas, digamos, ¿no?, a esta concentración de la riqueza, pero que tenemos que pensar si no hay que empezar a apuntar directamente a quiénes son esos grandes ganadores y si deben seguir siéndolos. Y ahí ustedes toman un punto que vos mencionabas recién y me interesa por ahí para cerrar, ligándolo a la actualidad, un poco de lo que estamos viendo en Argentina, esa falsa dicotomía entre lo social y lo ambiental, ¿no? Entonces, ahora este debate se reabrió con las megagranjas porcinas, como se abrió con la soja, con la minería, con el fracking, cada vez que alguien cuestiona ese modelo y dice, bueno, pero esto va a llevar una destrucción del medio ambiente, expulsión de las poblaciones locales, destrucción de formas de producción también que tenían ahí. ¿Y Argentina qué va a ganar? Te dicen, bueno, Argentina necesita dólares, digamos, necesita dólares, entonces hay que aceptar eso, hay que aceptar esa destrucción por la economía. Y ustedes eso lo dejan muy claro, cómo no ha no ha redundado en una mejora, menos para los sectores populares, en la economía, el desarrollo de esos modelos. ¿Cómo lo ves ahora con este debate por las granjas porcinas? Bueno, nosotros hemos sostenido que efectivamente estamos ante una nueva falsa solución, que es más bien parte del problema que hemos venido experimentando como país desde la introducción de la soja transgénica, con ese paquete agrotecnológico dependiente de las grandes corporaciones, la expansión de la minería a cielo abierto, la expansión del fracking, que Vaca Muerta está lejos de ser la solución para los problemas argentinos. Y bueno, lo vemos con mucha preocupación el tema de las megafactorías porcinas,
porque efectivamente trae al centro dos cuestiones fundamentales. Estamos bajo una pandemia que todavía no encuentra una vacuna, y sabemos que este tipo de modelos, desde el feedlot, la cría de aves a gran escala, las megafactorías de cerdos, son caldo de cultivos de virus zoonóticos que saltan de los animales a los seres humanos. Pero por otro lado, hay otra pandemia para la cual tampoco hay vacuna, que es la peste porcina africana, que todavía no ha hecho un salto interespecie. Esperemos que no lo dé, pero en todo caso ha generado ha implicado una epidemia que ha generado la necesidad de sacrificar millones y millones de ganado porcino en el mundo. Sobre todo China lo ha hecho. China busca, lo hemos conversado acá con vos, Pato, externalizar, ¿no?, los riesgos, llevar la producción a territorios todavía sanos como es la Argentina. Y acá todas esas cosas no se están midiendo. Tampoco se está midiendo la utilización de agua, la utilización de tierras, si esto va a mejorar o no las condiciones de vida de los pequeños y medianos productores de cerdos. Esto va a beneficiar a los grandes productores, no solo a los sectores asociados a China, sino a los grandes productores que están en nuestro país. Está lejos de constituir la solución. Creo que estamos a una altura, digamos, de la crisis, ¿no?, y de la emergencia socioecológica, en la cual es necesario poner en cuestión los modelos de desarrollo que han mostrado claramente una insustentabilidad, y que lejos de llevarnos a una mayor distribución de la riqueza y a un mejoramiento de los sectores populares y urbanos, nos ha traído, es responsable también de esta crisis que estamos viviendo. Nosotros creemos que es necesario discutir las cuestiones de fondo. Por eso también promovemos un pacto ecosocial y económico, no solo desde Argentina, también lo estamos promoviendo desde América Latina, junto con otras organizaciones intelectuales y activistas de Colombia, Ecuador, Brasil, Bolivia, un pacto ecosocial e intercultural que implica precisamente otro vínculo con la naturaleza, otro vínculo con la vida, la construcción de una sociedad resiliente, solidaria, y por supuesto una sociedad, estamos pensando una sociedad postcapitalista, que no solo apunte a una agenda de protección de los bienes comunes, sino a una agenda de transición socioecológica integral desde el punto de vista energético, productivo y alimentario, y también urbano, que implique otra relación entre los seres humanos, pero también otro vínculo, un vínculo sustentable con la naturaleza. Esa es nuestra apuesta, una apuesta por la sostenibilidad de la vida, a sabiendas de que la tendencia a nivel global y a nivel nacional está indicando lo contrario. Lo que está indicando es una tendencia a la mayor destrucción de la naturaleza y una tendencia al colapso más bien generalizado. Pero creemos que hay fuerzas sociales que desde abajo están promoviendo otro modelo. Vos mencionabas la intervención cada vez mayor de los y las jóvenes. Bueno, eso es algo que nos movilizó a escribir también este libro junto con Quique Viale, la posibilidad de desarrollar un diálogo intergeneracional con esos jóvenes que hoy están luchando por la justicia climática, y que están luchando no solo en lo político institucional, sino también desde las calles, para lograr una transformación integral de nuestra sociedad y de nuestro vínculo con la naturaleza. Sí, eso me pareció uno de los, también uno de los méritos del libro. Me encantó que hayan usado la frase de Jameson, que dice: es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Por eso tanto bombardeo, ¿no?, de distopías, también desde los Netflix, las series, los libros, etcétera. Así que, bueno, un placer como siempre conversar con vos, Maristela. Acá está el libro El colapso ecológico ya llegó, especialmente sí, para los jóvenes, para quien me parece... Dice, no venía siguiendo mucho el tema medio ambiente, y con todo esto de la pandemia, dice, ¿por dónde me meto? Es un libro que recomiendo especialmente mucho para eso, porque es muy didáctico en ese sentido y con ejemplos muy concretos, y desde ya yo anoté un montón de ejemplos, así que también para quienes ya conocen un poco más del tema. Te mandamos un abrazo muy grande, muchísimas gracias por tu tiempo nuevamente, especialmente sabemos ahí son días movidos, y bueno, seguramente mantenemos comunicación. Un abrazo grande para todo el equipo de Alerta Spoiler.
Gracias. Escuchábamos a Maristela Svampa junto con Enrique Viale, sacaron acá el colapso ecológico ya llegó. Bueno, ahí queda para abrir los debates sobre toda la situación que hay. Y me parece eso, hay ejemplos muy concretos y después, bueno, abre todo un debate sobre de qué manera se puede sobreponer a este modelo extractivista. Un debate que está bueno para que vamos a ir retomando en los distintos programas. 10:35, nosotros ya volvemos con más Alerta Spoiler.